hizo época, que le tocó un caso de una acusación a un número más o menos grande de personas que se señalaban haber violado la ley. Y entonces este fiscal Ñongo, bregando a coger, o decía él que por coger a los delincuentes, empezó a coger inocentes, a echar a la cárcel inocentes. Entonces pues los colombianos demócratas dijimos, bueno, pero esto ¿para dónde va? Entonces le preguntaron al fiscal Ñongo, oiga fiscal, ¿qué es lo que usted anda haciendo? Entonces el fiscal Ñongo dijo, no, es que si para coger un culpable hay que clavarse también a un inocente, el negocio va bien, eso es un asunto menor. Parecido estamos, a mi juicio, viendo las cosas que está haciendo el gobierno. Entonces, para fritar unos culpables, están fritando un poco de inocentes. Y esa, por supuesto, es una lógica que yo no puedo compartir. El Estado debe perseguir el delito, pero debe perseguirlo en estricto apego a los criterios democráticos y a la Constitución y a la ley, y sobre todo a los criterios democráticos. Si resultara que aquí entre nosotros ahí está el peor delincuente del mundo, aquí no puede llegar una patrulla de la policía y meternos todos a la cárcel porque tienen la certeza de que aquí adentro está el delincuente que entró corriendo y se metió entre nosotros, sino que le tocaría a las autoridades hacer una operación como de alta cirugía y de entre todos nosotros ver cómo encuentra al culpable y lo sanciona, pero no puede ser que proceda contra todos nosotros. Yo pienso que se está actuando en muy buena medida con esta lógica, y curiosamente en la lógica a esa montonera que están montando en la bola, como se dice, o en la radiopatrulla, solo caen pobres y pequeños y medianos, sí, y no se le aplica ese mismo criterio a peces gordos que también pueden estar haciendo actuaciones que no son las debidas. Pero esto además tiene, a mi juicio, un agravamiento. Lástima que el ministro se nos desapareció. Y es que curiosamente en estos gobiernos, ¿sí se nos desapareció o no? ¿Sí? Bueno, curiosamente viene convirtiéndose en una especie de norma en Colombia una serie de determinaciones que se establecen con argumentos técnicos o de lucha contra el delito y que en la solución terminan siempre concentrando la riqueza. Es lo más raro del mundo. Hemos tenido en la Comisión Quinta varios casos de esto. Entonces un buen día se les ocurrió que la leche cruda, no podía haber comercio de leche cruda, y entonces había que entregarle todo el negocio de la leche cruda a los monopolios y a las transnacionales, golpeando a la mitad de los colombianos por eso. Otro día se les ocurrió que es que esos trapiches de los campesinos eran muy malos, y entonces sacaron unas normas que le entregaba todo el negocio de la fabricación de panela a los monopolios de la panela. Otro día se les ocurrió que era que los mataderos de los pueblos tampoco funcionaban, y sacaron una norma que le entrega todo el negocio de los mataderos en Colombia a unos cuantos monopolios. Parecido está pasando con la pequeña y mediana minería. En Colombia hay un problema ambiental grave en torno a la minería, y al doctor Santos se le ocurrió que la única minería que hace daño es la de los pequeños y medianos, cosa que curiosamente le conviene a Anglo-Gold Ashanti y a los monopolios, y pareciera que en este caso también curiosamente estamos ante esa situación. La solución que le quieren dar a este problema del delito en torno a los celulares, curiosamente resulta ser la que yo no creo que acabe con el delito, porque ese cuento no me lo van a echar, pero sí le mete unos bolsillos de más a los monopolios y a las transnacionales del negocio de los celulares. Enfatizo, hay que perseguir el delito. La discusión es cómo se persigue, y cómo se persigue con una lógica democrática. ¿Cuáles son los efectos de las medidas o de lo que el gobierno está planteando hasta donde alcanzamos a conocer? Primero, se van a arruinar un poco de negocios legales. O sea, más desempleo y más pobreza en este país. Y eso, por supuesto, el gobierno debería mirarlo con consideración y con seriedad. Colombia es un desastre de desempleo y de pobreza. El gobierno nacional podrá decir que esto es maravilloso y el presidente podrá llegar al 120% en las encuestas, pero aquí la gente se sigue muriendo de hambre y de desempleo. Segundo efecto, más concentración en monopolios, celulares más caros, más dificultades para los colombianos. Y entonces aquí oímos al doctor Valencia Cosio, que lástima que se nos fue también, montando un discurso contra los celulares chichipatos, y puso el ejemplo de un buen restaurante que entiendo yo tiene su hijo en Medellín. Y yo saludo que tengan un excelente restaurante en su familia, pero en Medellín también hay restaurantes chichipatos y yo creo que tienen derecho a existir. ¿O cómo es la cosa? Le comenté cuando se me sentó al lado.
Le dije al ministro Valencia, o al doctor Valencia, le dije, doctor Valencia, yo le voy a contar un secreto. Yo no sé durante cuántos años tuve yo en mi carrito, en Manizales, cuando era profesor, un radio chichipato. Salía a la esquina, o sea, un kilómetro, no, una cuadra más allá del borde de Manizales, no cogía nada. Solo medio cogía en las calles de Manizales, pero bueno, mis recursos no me daban más que para un radio chichipato. Ahora, era más chichipato el carro. Les cuento que un día salí del banco y estaba la mitad de la policía de Manizales alrededor del carro porque pensaban que era un carro bomba. Bueno, yo no tenía plata para nada más que eso. Entonces este cuento de que es que aquí todo el mundo tiene que tener celular de alta gama y no sé qué, pues estamos a ponerlo en discusión. Yo creo que el gobierno tiene que vigilar que no haya estafas con los celulares, claro, pero tiene que facilitar que haya muchas gamas. Porque esa es parte del derecho a escoger. O es que aquí todos vamos a tener que tomar whisky de 20 años y uno no tiene derecho a tomarse pues un trago de otro tipo. Esta es parte de la discusión. Entonces, con el cuento de perseguir a los celulares chichipatos o perseguir la ilegalidad, no nos pueden montar una película contra el libre comercio, que en este caso se debe auspiciar, porque no puede ser que el libre comercio es bueno para arruinar a la industria nacional y el agro nacional y desbaratar el país, pero cuando los pobres de Colombia quieren ejercer el derecho a comerciar y a competir con los monopolios y las transnacionales, se inventan mil pretextos sanitarios y técnicos para impedir que esa competencia se dé. Termino entonces agradeciéndole nuevamente a los senadores Baena y Alexander López, felicitándolos por esta decisión y haciendo un llamado que es muy simple al gobierno nacional. Estas medidas hay que concertarlas con la gente. Yo lamento que el ministro no esté, pero lo enfatizo: ¿cómo es posible que una medida de este corte se saque sin concertarla con los pequeños comerciantes colombianos? Yo pregunto, ¿no concertaron con las compañías de celulares? El ministro trabajó muchos años con una de las grandes transnacionales de la telefonía celular. Y él sabe que estas cosas se concertan, y concertan en milímetros. Yo estoy seguro que ese decreto no sale si le falta una coma que no haya sido concertada con los monopolios de la telefonía celular. Y yo no me opongo a que se concerte con ellos y se hable con ellos, pero ¿por qué no se concerta con los demás afectados con la medida? Entonces termino haciéndole un llamado cordial al gobierno nacional: sienten las mesas de concertación, siéntenlos a ustedes, compañeros, a sus organizaciones, como sienta a las de los celulares. Y no se saque un decreto que no haya sido acordado con todos ustedes. Por último, felicitarlos y saludar que se estén movilizando. En Colombia hay dos situaciones: si uno pertenece a ciertas esferas, levanta el teléfono y llama al presidente, le dice: ala fulano, por favor hazme tal cosa. Pero si es de ahí para abajo, le toca hacerse sentir para que lo escuchen, que es lo que ustedes vienen haciendo. Mucha suerte les deseo y cuenten con todo nuestro respaldo.